El accidente de tren en Adamuz no solo ha supuesto una tragedia humana de enorme impacto, sino que ha vuelto a poner en evidencia uno de los grandes problemas del debate público contemporáneo: la velocidad con la que los bulos se instalan cuando todavía no existen datos concluyentes. En ese contexto, la intervención de Óscar Puente en TVE marca un punto de inflexión relevante. No por el simple hecho de aparecer en un medio público, sino por la manera en la que decide enfrentar una ola de desinformación que ya había empezado a condicionar la percepción social del suceso. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio no puede entenderse como una comparecencia más, sino como una disputa directa por el sentido de la verdad frente al ruido mediático interesado. Desde el primer momento tras el accidente comenzaron a circular versiones que mezclaban hechos parciales con interpretaciones cargadas de intencionalidad política. La tragedia fue rápidamente utilizada como arma arrojadiza, no para esclarecer lo ocurrido, sino para reforzar una narrativa previa de incompetencia estructural del Estado y, en particular, del gobierno. Este patrón no es nuevo. Cada vez que ocurre un suceso grave, determinados sectores mediáticos y políticos activan un mecanismo automático de sospecha que prescinde de la investigación y se apoya en la emoción inmediata. En el caso de Adamuz, ese mecanismo funcionó con especial rapidez. Óscar Puente irrumpe en TVE precisamente cuando ese relato empieza a consolidarse. Su intervención no busca minimizar la gravedad del accidente ni esquivar responsabilidades futuras, sino frenar una deriva que ya estaba haciendo daño. Desde la izquierda, este matiz es fundamental. No se trata de defender al gobierno por reflejo partidista, sino de defender un principio básico de cualquier democracia: los hechos deben conocerse antes de emitir juicios definitivos. Puente insiste en algo que parece obvio, pero que en el ecosistema mediático actual resulta casi subversivo: todavía no se saben las causas y cualquier afirmación categórica es, como mínimo, irresponsable. La aparición en TVE tiene además una carga simbólica importante. Los medios públicos suelen ser objeto de ataques constantes por parte de la derecha mediática, que los acusa de ser herramientas de propaganda. Sin embargo, cuando se analizan intervenciones como esta, se observa justo lo contrario: un espacio donde se prioriza la explicación pausada frente al titular incendiario. Desde una perspectiva de izquierdas, defender el papel de los medios públicos en situaciones como esta es defender un modelo de comunicación que no se rinde al espectáculo del bulo. Durante su intervención, Puente desmonta una a una varias de las afirmaciones que ya circulaban con fuerza. Algunas apuntaban a un supuesto abandono deliberado de las infraestructuras ferroviarias. Otras insinuaban fallos de seguridad conocidos y ocultados. Otras directamente hablaban de encubrimiento. Puente no responde con consignas, sino con datos, procedimientos y explicaciones técnicas. Explica cómo funcionan las investigaciones, cuáles son los plazos habituales y por qué precipitar conclusiones no solo no ayuda, sino que puede entorpecer el esclarecimiento real de los hechos. Desde la izquierda, este tipo de explicación es clave porque devuelve centralidad a la gestión pública frente a la lógica de la sospecha permanente. El discurso dominante de la derecha mediática necesita presentar al Estado como inherentemente ineficaz para justificar su debilitamiento. Cada bulo sobre Adamuz se inserta en ese marco más amplio. Puente, al desmontarlos, no solo defiende una actuación concreta, sino la idea misma de que lo público puede y debe funcionar con rigor. La reacción a su intervención no se hace esperar. En redes sociales y en determinados medios, se le acusa de arrogancia, de querer controlar el relato y de faltar al respeto a las víctimas. Desde una perspectiva de izquierdas, estas acusaciones forman parte de un guión conocido. Cuando los bulos quedan en evidencia, se desplaza el foco hacia la forma, el tono o la supuesta intención oculta del mensajero. Puente, sin embargo, mantiene una línea clara: el respeto a las víctimas pasa precisamente por no utilizarlas para alimentar mentiras. El caso de Adamuz muestra hasta qué punto el dolor colectivo se ha convertido en un recurso político. La derecha mediática y política no necesita esperar a los informes oficiales porque sabe que la primera versión suele ser la que más cala. Aunque luego se rectifique, el daño ya está hecho. Puente, al intervenir en TVE, intenta precisamente romper ese efecto inicial. Desde la izquierda, esta intención es especialmente relevante porque apunta a uno de los grandes desafíos actuales: cómo intervenir a tiempo en un entorno informativo acelerado. La pedagogía que Puente despliega no es sencilla. Hablar de protocolos, investigaciones técnicas y responsabilidades administrativas no genera el mismo impacto emocional que un titular acusatorio.
Sin embargo, esa pedagogía es imprescindible si se quiere construir una ciudadanía informada y no manipulable. Desde una perspectiva de izquierdas, esta defensa del conocimiento técnico frente a la emoción desbordada es una defensa de la democracia misma. El accidente de Adamuz se convierte así en un ejemplo paradigmático de la batalla entre dos modelos de información. Por un lado, el modelo del bulo, la insinuación y la prisa. Por otro, el modelo de la explicación, el contexto y la espera responsable. Puente se sitúa claramente en el segundo, aun sabiendo que ese terreno es menos rentable mediáticamente. Esa elección es profundamente política y conecta con una tradición de izquierdas que entiende la verdad como un bien colectivo, no como un instrumento táctico. La intervención en TVE también revela una cuestión clave: la asimetría entre la difusión del bulo y la difusión de la corrección. Los bulos sobre Adamuz circularon durante horas y días antes de que se produjera una respuesta clara. Aunque la intervención de Puente llega relativamente pronto, el relato ya había empezado a calar. Desde la izquierda, este desfase obliga a reflexionar sobre la necesidad de respuestas más rápidas y coordinadas frente a la desinformación. Puente no se limita a negar, sino que contextualiza. Explica que en accidentes de esta magnitud intervienen múltiples factores y que simplificar el análisis es una forma de engaño. Esta complejidad choca con la lógica mediática dominante, que busca causas únicas y culpables claros. Desde una perspectiva de izquierdas, insistir en la complejidad no es una excusa, sino una forma de respeto hacia la realidad y hacia las personas afectadas. El papel de TVE en este episodio merece una reflexión aparte. Frente a la presión constante para competir en el terreno del espectáculo, la televisión pública ofrece un espacio donde el discurso puede desarrollarse sin interrupciones constantes ni preguntas capciosas. Desde la izquierda, reivindicar este tipo de espacios es fundamental para contrarrestar la hegemonía de los medios privados alineados con intereses económicos y políticos concretos. La intervención de Puente también interpela a la oposición política. Mientras algunos sectores aprovechan la tragedia para exigir dimisiones inmediatas sin esperar a los resultados de la investigación, Puente recuerda que la responsabilidad política no puede ejercerse al margen de los hechos. Para entender la magnitud real de la intervención de Óscar Puente en TVE es imprescindible analizar con detalle cómo se construyeron los bulos en torno al accidente de tren en Adamuz y por qué encontraron un terreno tan fértil para difundirse con rapidez. La desinformación no surge de la nada. Se apoya en marcos previos, en prejuicios instalados y en una desconfianza cultivada durante años hacia lo público. Desde una perspectiva de izquierdas, este contexto es clave para comprender por qué la respuesta de Puente no es solo reactiva, sino profundamente política. El primer elemento que facilita la aparición de bulos es la incertidumbre inicial. En cualquier accidente grave, los datos llegan de forma fragmentaria y las investigaciones requieren tiempo. Esa ventana de incertidumbre es aprovechada por determinados actores para introducir interpretaciones interesadas. En el caso de Adamuz, esas interpretaciones se articularon rápidamente alrededor de una idea central: la supuesta negligencia estructural del Estado. No se presentaron pruebas, pero se repitieron insinuaciones suficientes como para fijar una sospecha difusa en la opinión pública. Desde la izquierda, es importante señalar que esta sospecha no es neutra. Forma parte de un relato más amplio que busca desacreditar la gestión pública y justificar su debilitamiento. Cada bulo sobre el accidente se inserta en esa narrativa general. No importa tanto si la afirmación concreta es cierta o no, lo relevante es reforzar la sensación de que el Estado no funciona. Puente, al desmontar estos bulos en TVE, ataca directamente ese marco ideológico, no solo sus manifestaciones puntuales. Uno de los bulos más repetidos fue el que apuntaba a un abandono deliberado del mantenimiento ferroviario. Esta afirmación se difundió sin contrastar datos técnicos ni tener en cuenta los protocolos existentes. Puente responde explicando cómo funcionan los sistemas de revisión, qué organismos intervienen y cuáles son los plazos habituales. Desde una perspectiva de izquierdas, esta explicación no es un tecnicismo defensivo, sino una reivindicación del conocimiento frente a la especulación. Defender los procedimientos es defender la idea de que lo público no es improvisación, sino trabajo colectivo y regulado. Otro bulo recurrente insinuaba que el gobierno conocía fallos previos y los había ocultado. Esta acusación es especialmente grave porque introduce la idea de encubrimiento sin aportar pruebas.
Puente desmonta esta insinuación señalando que cualquier información relevante debe ser analizada por los investigadores y que precipitar conclusiones solo entorpece el proceso. Desde la izquierda, esta respuesta es fundamental porque marca un límite ético claro: no todo vale en el debate político, y menos aún cuando hay vidas humanas de por medio. La difusión de estos bulos no se limita a un medio concreto. Se produce a través de un entramado en el que participan tertulias, columnas de opinión y redes sociales. Una afirmación insinuada en un programa se convierte en titular en un digital y en consigna en redes. Desde una perspectiva de izquierdas, este ecosistema es especialmente problemático porque diluye la responsabilidad. Nadie afirma del todo, pero todos sugieren. Puente, al exigir claridad y pruebas, obliga a romper esa ambigüedad interesada. La intervención en TVE cobra especial relevancia porque se produce en un espacio donde el formato permite desarrollar argumentos sin la presión constante del espectáculo. Frente a entrevistas basadas en la confrontación rápida, Puente dispone del tiempo necesario para explicar. Desde la izquierda, este tipo de espacios son esenciales para combatir la desinformación, precisamente porque los bulos se alimentan de la simplificación extrema. Explicar es en sí mismo un acto político cuando el ruido domina. El papel de los medios públicos en este episodio pone en cuestión uno de los mantras más repetidos por la derecha mediática: la supuesta falta de pluralidad. En realidad, lo que se observa es una diferencia de enfoque. Mientras algunos medios privados priorizan el impacto, TVE ofrece un espacio para la contextualización. Puente no recibe preguntas complacientes, pero sí un marco que no parte de la acusación implícita. Desde una perspectiva de izquierdas, esta diferencia es crucial para entender por qué los medios públicos son objeto de ataques constantes. La reacción a la intervención de Puente revela hasta qué punto los bulos estaban cumpliendo su función. Cuando se desmontan con argumentos, la respuesta no suele ser la rectificación, sino el ataque personal. Se cuestiona el tono, la intención o la supuesta falta de empatía. Desde la izquierda, este desplazamiento del foco es una estrategia conocida. Cuando el contenido se debilita, se intenta desacreditar al mensajero. Puente, al mantener la calma y la coherencia, evita caer en esa trampa. El accidente de Adamuz muestra también la fragilidad de la verdad en un contexto de polarización. Incluso explicaciones claras pueden ser reinterpretadas de forma interesada. Fragmentos de la intervención de Puente circulan recortados, sacados de contexto y utilizados para reforzar lecturas previas. Desde una perspectiva de izquierdas, este fenómeno subraya la necesidad de una alfabetización mediática que permita a la ciudadanía identificar manipulaciones básicas. Puente insiste en que el respeto a las víctimas pasa por no convertirlas en argumento político. Esta afirmación choca con una práctica habitual en la derecha mediática, que utiliza el dolor como palanca emocional. Desde la izquierda, esta diferencia de enfoque es central. No se trata de evitar el debate político, sino de establecer límites éticos. El accidente de Adamuz no es un escenario para el oportunismo, sino una tragedia que exige ser tratada con cuidado. La intervención en TVE también pone de relieve una cuestión de tiempos. Los bulos se difunden rápido, las investigaciones no. Esta asimetría favorece la manipulación. Puente intenta reducirla ofreciendo información provisional clara y explicando por qué no puede haber respuestas inmediatas. Desde una perspectiva de izquierdas, esta pedagogía del tiempo es fundamental para combatir la lógica de la inmediatez que tanto beneficia a la desinformación. El contraste entre la explicación de Puente y el ruido mediático previo resulta evidente. Donde antes había insinuaciones, aparecen datos. Donde había sospechas genéricas, aparecen procedimientos concretos. Este contraste no elimina el bulo de golpe, pero sí introduce una disonancia que obliga a replantear el relato. Desde la izquierda, estas disonancias son valiosas porque demuestran que la hegemonía mediática no es monolítica. El caso de Adamuz también permite observar cómo se construye la autoridad en el debate público. Algunos periodistas y opinadores se apoyan en su trayectoria o en la reputación de su medio para legitimar afirmaciones sin pruebas. Puente, en cambio, se apoya en la información disponible y en el conocimiento técnico. El siguiente paso para comprender lo ocurrido tras el accidente de tren en Adamuz es analizar el papel que ha desempeñado la derecha política en la amplificación de los bulos y en la consolidación de un relato interesado.
Desde una perspectiva de izquierdas, este análisis es imprescindible porque demuestra que la desinformación no se limita a errores periodísticos o excesos puntuales, sino que responde a una estrategia política consciente. La intervención de Óscar Puente en TVE no se produce en el vacío, sino en un escenario ya contaminado por mensajes calculados para erosionar la credibilidad del gobierno y del Estado. Desde las primeras horas posteriores al accidente, distintos dirigentes y portavoces de la derecha comenzaron a lanzar declaraciones que, sin afirmar nada de forma explícita, orientaban la interpretación hacia la idea de negligencia. Se hablaba de abandono, de dejadez, de infraestructuras obsoletas, siempre sin aportar datos concretos. Este tipo de discurso es especialmente eficaz porque no se presenta como una acusación directa, sino como una preocupación legítima. Desde la izquierda, resulta evidente que se trata de una forma sofisticada de manipulación, se siembra la duda mientras se evita la responsabilidad de demostrarla. La derecha política entiende muy bien el funcionamiento del ecosistema mediático. Sabe que una insinuación lanzada por un dirigente se convierte rápidamente en titular, en tertulia y en tendencia en redes sociales. En el caso de Adamuz, esta cadena se activó con rapidez. Lo que comenzó como una pregunta sobre el estado de las infraestructuras terminó consolidándose como un relato de incompetencia estructural. Puente, al intervenir en TVE, corta esa cadena al exigir pruebas y al recordar que las investigaciones aún están en curso. Desde una perspectiva de izquierdas, este corte es profundamente incómodo para la derecha. Su estrategia se basa en la rapidez y en la saturación, no en la solidez argumental. Cuando se les obliga a detenerse y a justificar sus afirmaciones, el discurso pierde fuerza. La intervención de Puente no elimina el ruido, pero sí lo desacelera. Introduce una pausa que permite a parte de la audiencia cuestionar el relato dominante. El uso político de las tragedias no es nuevo, pero en los últimos años se ha intensificado. La derecha ha aprendido que el impacto emocional de un suceso grave puede ser aprovechado para fijar marcos interpretativos muy resistentes. En el caso de Adamuz, el dolor de las víctimas y la conmoción social se convierten en un terreno fértil para la manipulación. Desde la izquierda, esta instrumentalización resulta especialmente grave porque convierte a las personas afectadas en meros recursos retóricos. Óscar Puente insiste en que el respeto a las víctimas exige precisamente lo contrario: prudencia, rigor y tiempo. Esta insistencia choca frontalmente con la lógica de la derecha política, que busca resultados inmediatos en términos de desgaste del adversario. Desde una perspectiva de izquierdas, esta diferencia de enfoque revela dos concepciones opuestas de la política. Una entiende la política como gestión responsable de lo común, la otra como oportunidad permanente para el ataque. La derecha política también se apoya en una desconfianza preexistente hacia el Estado. Durante años ha construido un discurso que presenta lo público como ineficiente por naturaleza. Cada accidente, cada error, se convierte en una prueba más de ese supuesto fracaso estructural. En el caso de Adamuz, los bulos encajan perfectamente en ese marco. Puente, al desmontarlos, no solo defiende una actuación concreta, sino que cuestiona la narrativa general de la derecha sobre lo público. Desde la izquierda, este cuestionamiento es central. Defender el Estado no implica negar errores, sino reconocer que existen mecanismos para corregirlos y aprender de ellos. La derecha, en cambio, utiliza los errores para justificar el desmantelamiento. El enfrentamiento en torno a Adamuz refleja esta disputa ideológica de fondo. Puente no acepta el marco de la incompetencia inevitable y lo sustituye por el de la investigación responsable. La reacción de la derecha a la intervención de Puente confirma esta lectura. En lugar de replantearse sus afirmaciones, muchos optan por acusarlo de soberbia, de falta de empatía o de querer silenciar críticas. Desde una perspectiva de izquierdas, este desplazamiento del foco es revelador. Cuando el contenido no se puede sostener, se ataca la forma. Puente, sin embargo, mantiene su discurso y evita entrar en la personalización, lo que refuerza su posición. La amplificación de los bulos por parte de la derecha política no se limita a declaraciones públicas. Se produce también a través de una red de opinadores, tertulianos y cuentas en redes sociales que actúan como correa de transmisión. Este ecosistema permite que una insinuación inicial se convierta en una certeza asumida por parte de la audiencia. Desde la izquierda, comprender este funcionamiento es clave para diseñar respuestas eficaces. La intervención de Puente en TVE introduce una grieta en ese ecosistema. Al ofrecer una explicación clara y accesible,
obliga a los amplificadores del bulo a posicionarse. O bien ignoran la explicación, lo que los deja en evidencia, o bien la atacan frontalmente, asumiendo el coste de parecer interesados. En ambos casos, el relato deja de ser unánime. Desde una perspectiva de izquierdas, esta ruptura de la unanimidad aparente es un avance significativo. El caso de Adamuz también muestra cómo la derecha política utiliza la exigencia de responsabilidades de forma selectiva. Reclama dimisiones inmediatas sin esperar a los resultados de las investigaciones, pero rara vez aplica el mismo criterio cuando los hechos afectan a gobiernos afines. Desde la izquierda, esta doble vara de medir es una de las claves para entender la falta de credibilidad de muchas críticas. Puente, al señalar la necesidad de basarse en hechos, expone implícitamente esta incoherencia. La insistencia de la derecha en señalar culpables inmediatos responde a una lógica de espectáculo. La política se convierte en una sucesión de escándalos donde lo importante no es la verdad, sino la intensidad del ataque. Desde una perspectiva de izquierdas, esta lógica empobrece el debate público y dificulta la adopción de soluciones reales. El accidente de Adamuz requiere análisis técnico y mejoras estructurales, no consignas. Puente subraya que cualquier responsabilidad debe establecerse a partir de informes rigurosos. Esta postura no niega la rendición de cuentas, la pospone hasta que sea posible ejercerla con justicia. Desde la izquierda, esta defensa del procedimiento es fundamental porque protege a la democracia de la arbitrariedad. La derecha, en cambio, presenta los procedimientos como excusas para no asumir responsabilidades, cuando en realidad son garantías para todos. El enfrentamiento en torno a Adamuz revela también una cuestión de tiempos políticos. La derecha necesita resultados inmediatos porque su estrategia se basa en el desgaste continuo. La izquierda, si quiere gobernar con responsabilidad, necesita tiempo para investigar y decidir. Esta diferencia genera una tensión permanente que se manifiesta con especial crudeza en situaciones de crisis. Puente, al asumir esa tensión públicamente, muestra una forma de liderazgo que no rehúye el conflicto, pero tampoco lo trivializa. Las consecuencias de la desinformación generada tras el accidente de tren en Adamuz van mucho más allá del intercambio de reproches políticos o del desgaste puntual de una figura pública. Desde una perspectiva de izquierdas, el daño más profundo se produce en el terreno de la confianza ciudadana, un elemento esencial para el funcionamiento de cualquier democracia. Cuando los bulos se instalan y se repiten sin contraste, la sensación que se extiende no es solo de indignación, sino de desorientación. La gente deja de saber en qué confiar, y esa incertidumbre es el caldo de cultivo perfecto para el desapego político. La intervención de Óscar Puente en TVE actúa precisamente sobre ese punto sensible. Al explicar con claridad qué se sabe y qué no se sabe todavía sobre el accidente, introduce un principio de honestidad que resulta cada vez más escaso en el debate público. Desde la izquierda, esta honestidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Reconocer los límites del conocimiento no implica renunciar a la responsabilidad, sino ejercerla de forma más madura. Sin embargo, en un contexto dominado por el ruido, esta actitud suele ser interpretada como evasiva, lo que demuestra hasta qué punto se ha degradado el estándar del debate. La desinformación tiene un efecto corrosivo porque no necesita convencer plenamente para funcionar. Basta con generar dudas persistentes. En el caso de Adamuz, aunque muchos de los bulos hayan sido desmentidos, la sombra de la sospecha permanece. Algunas personas seguirán creyendo que algo raro hubo, incluso sin poder concretar qué. Desde una perspectiva de izquierdas, este residuo de desconfianza es uno de los principales problemas, porque mina la legitimidad de las instituciones y dificulta la implementación de políticas públicas. La derecha mediática y política ha aprendido a explotar este fenómeno con eficacia. No busca tanto demostrar como insinuar. No persigue la verdad, sino la erosión. El accidente de Adamuz se convierte así en un ejemplo claro de cómo una tragedia puede ser utilizada para reforzar un relato de Estado fallido. Puente, al intervenir en TVE, intenta frenar esa deriva señalando que la investigación es el único camino legítimo para establecer responsabilidades. Esta apelación al procedimiento es, desde la izquierda, una defensa del Estado de Derecho frente a la lógica del linchamiento mediático. El problema es que los procedimientos requieren tiempo, mientras que el bulo actúa de inmediato. Esta asimetría temporal es uno de los grandes retos para quienes quieren combatir la desinformación. Puente intenta acortar esa distancia explicando por qué no es posible tener respuestas instantáneas y qué riesgos conlleva precipitar conclusiones.
Desde una perspectiva de izquierdas, esta pedagogía del tiempo es fundamental, porque cuestiona una cultura política obsesionada con la inmediatez y el impacto. La confianza democrática también se ve afectada por la forma en que los medios gestionan las rectificaciones. Cuando un bulo se difunde con gran visibilidad y la corrección se produce de forma discreta o tardía, el efecto neto sigue siendo negativo. En el caso de Adamuz, muchas de las aclaraciones no tuvieron la misma difusión que las insinuaciones iniciales. Puente, al utilizar un espacio de alta audiencia como TVE, intenta equilibrar parcialmente esa balanza. Desde la izquierda, este esfuerzo por igualar el alcance es un paso necesario, aunque insuficiente por sí solo. El accidente de Adamuz también revela una tensión estructural entre la lógica mediática y la lógica institucional. Los medios buscan titulares, los gobiernos necesitan procesos. Esta tensión se resuelve a menudo a favor del espectáculo, con el consiguiente deterioro de la calidad informativa. Puente, al defender la lógica institucional en un medio público, introduce un contrapeso a esa tendencia. Desde una perspectiva de izquierdas, este contrapeso es esencial para preservar un espacio de deliberación racional. La reacción de parte de la audiencia a la intervención de Puente muestra hasta qué punto la desinformación ha calado. Algunas personas interpretan la explicación como una justificación automática, sin atender al contenido. Este reflejo defensivo es el resultado de años de discursos que presentan cualquier explicación oficial como sospechosa. Desde la izquierda, revertir este reflejo es una tarea de largo recorrido que va más allá de un caso concreto. Requiere reconstruir una relación de confianza entre ciudadanía e instituciones. El papel de los medios públicos en este proceso es central. A diferencia de los medios privados, que responden a intereses empresariales y a líneas editoriales marcadas, los medios públicos tienen la responsabilidad de ofrecer información contextualizada y plural. La intervención de Puente en TVE muestra el potencial de estos espacios cuando se utilizan para informar y no para amplificar el ruido. Desde una perspectiva de izquierdas, defender y fortalecer los medios públicos es una condición necesaria para combatir la desinformación estructural. La confianza democrática también se ve dañada cuando la política se reduce a una sucesión de escándalos. La derecha mediática necesita esta lógica para mantener la atención y el desgaste constante del adversario. La izquierda, si quiere ofrecer una alternativa, debe romper con esa dinámica y reivindicar la política como gestión y cuidado de lo común. Puente, al centrar su intervención en los hechos y en el respeto a las víctimas, apunta en esa dirección. El accidente de Adamuz obliga a reflexionar sobre el lugar de las víctimas en el debate público. Cuando su dolor se instrumentaliza, se produce una doble violencia, la del suceso y la de su utilización política. Puente insiste en que la prioridad debe ser el esclarecimiento de los hechos y el acompañamiento a las personas afectadas. Desde la izquierda, esta insistencia conecta con una ética política que pone el cuidado en el centro y rechaza la explotación emocional. La desinformación también tiene un efecto desmovilizador. Cuando la ciudadanía percibe que la verdad es inaccesible o manipulada, aumenta el cinismo y la abstención. Este efecto beneficia a quienes prefieren una sociedad menos participativa. Desde una perspectiva de izquierdas, combatir los bulos no es solo una cuestión de imagen gubernamental, sino una defensa activa de la participación democrática. La intervención de Puente puede leerse como un intento de frenar ese cinismo, mostrando que la información rigurosa sigue siendo posible. El caso de Adamuz pone de relieve la importancia de la coherencia en la comunicación política. No basta con desmentir una vez, es necesario sostener el discurso en el tiempo. Puente mantiene la misma línea argumental en diferentes intervenciones, lo que refuerza su credibilidad. Desde la izquierda, esta coherencia es un valor que a menudo se subestima frente a la tentación del mensaje oportunista. La derecha política suele acusar a la izquierda de utilizar los medios públicos para su beneficio. Sin embargo, la intervención de Puente demuestra que lo que se ofrece es una explicación, no una consigna. La diferencia es sustancial. Desde una perspectiva de izquierdas, esta diferencia debería ser subrayada para desmontar el relato de la propaganda y reivindicar el papel de los medios públicos como espacios de servicio ciudadano. El episodio del accidente de Adamuz y la intervención de Óscar Puente en TVE deja a la izquierda ante una cuestión estratégica que ya no puede seguir postergándose: cómo construir una respuesta sólida y sostenida frente a la desinformación cuando ésta se convierte en una herramienta política sistemática. Desde una perspectiva de izquierdas, el problema no es únicamente comunicativo, sino profundamente ideológico.
Los bulos no se difunden solo porque falten datos, sino porque encajan en un marco previo que presenta al Estado como enemigo y a lo público como sospechoso por definición. Durante demasiado tiempo, la izquierda ha confiado en que la gestión correcta acabaría imponiéndose por sí sola. Sin embargo, el caso de Adamuz demuestra que la buena gestión necesita ser defendida activamente en el espacio público. Si no se disputa el relato, otros lo harán. Puente entiende esta lógica y actúa en consecuencia. No se limita a gestionar, sino que explica, contextualiza y confronta. Desde la izquierda, esta actitud debería ser asumida como una lección política de primer orden. La estrategia de la derecha mediática se basa en una premisa clara: repetir hasta que algo parezca verdad. No importa que una afirmación sea desmentida si ha circulado lo suficiente. La izquierda, en cambio, suele responder una sola vez, con la esperanza de que el desmentido sea definitivo. Puente rompe con esa lógica al insistir, al volver una y otra vez a los hechos y al no permitir que el bulo quede flotando sin contestación. Desde una perspectiva de izquierdas, esta perseverancia es una de las claves de su eficacia. El accidente de Adamuz también muestra la necesidad de que la izquierda abandone cierta incomodidad con el conflicto mediático. Existe una tendencia a evitar la confrontación directa por miedo a parecer agresiva o autoritaria. Sin embargo, la ausencia de respuesta no se interpreta como moderación, sino como debilidad. Puente demuestra que es posible confrontar sin gritar, sin insultar y sin perder la serenidad. Esta forma de confrontación racional es especialmente potente porque desarma al adversario sin reproducir sus métodos. La intervención en TVE no es un acto improvisado. Se apoya en un conocimiento profundo del tema y en una convicción clara sobre el marco que se quiere defender. Desde la izquierda, esta preparación es fundamental. No se trata de reaccionar emocionalmente a cada ataque, sino de construir discursos sólidos que puedan sostenerse en el tiempo. Puente no improvisa explicaciones, se apoya en procedimientos, datos y una lógica clara. Esa solidez contrasta con la fragilidad de muchos bulos, que se desmoronan cuando se les exige concreción. Otro elemento clave es la relación entre técnica y política. La derecha mediática suele despreciar la explicación técnica cuando no le conviene, presentándola como una excusa o una cortina de humo. La izquierda, en ocasiones, ha cedido terreno en este aspecto, temiendo que la técnica aleje a la ciudadanía. Puente demuestra que esta dicotomía es falsa. Explicar no es deshumanizar, al contrario, es una forma de respeto. Desde una perspectiva de izquierdas, recuperar el valor del conocimiento experto es esencial para combatir la manipulación. El caso de Adamuz también subraya la importancia de la coordinación política. Una intervención individual puede ser eficaz, pero si no se ve respaldada por un discurso coherente del conjunto del gobierno y del espacio progresista, su impacto se diluye. Puente actúa con claridad, pero la izquierda necesita convertir este tipo de respuestas en una estrategia compartida. Desde una perspectiva de izquierdas, esto implica asumir que la comunicación no es un complemento, sino una parte central de la acción política. La batalla contra la desinformación no puede librarse solo en momentos de crisis. Debe ser preventiva. El episodio de Adamuz demuestra que los bulos encuentran terreno fértil cuando la desconfianza ya está instalada. Reconstruir la confianza requiere una comunicación constante, transparente y pedagógica incluso cuando no hay crisis. Puente, al explicar cómo funcionan las investigaciones y los protocolos, contribuye a esa pedagogía. Desde la izquierda, este enfoque debería generalizarse. El papel de los medios públicos vuelve a ser central en este punto. La intervención de Puente en TVE muestra el potencial de estos espacios para ofrecer información contextualizada y combatir el ruido. Sin embargo, los medios públicos solo pueden cumplir esta función si cuentan con independencia real y recursos suficientes. Desde una perspectiva de izquierdas, defenderlos no es una cuestión corporativa, sino democrática. Sin medios públicos fuertes, la desinformación encuentra menos resistencia. La izquierda también debe reflexionar sobre su relación con las redes sociales. Los bulos sobre Adamuz se difundieron con rapidez en plataformas donde la simplificación y la polarización son la norma. Puente interviene en un medio tradicional, pero su mensaje acaba circulando también en redes, a menudo recortado o descontextualizado. Desde una perspectiva de izquierdas, esto plantea el reto de adaptar la explicación rigurosa a formatos breves sin perder su esencia. No es una tarea sencilla, pero es imprescindible.
El caso de Adamuz muestra que la derecha política y mediática no necesita demostrar nada para dañar la confianza pública. Le basta con sugerir. La izquierda, si quiere responder eficazmente, debe asumir que la carga de la prueba siempre recaerá sobre ella. Puente acepta esa carga y la convierte en una fortaleza. Al ofrecer explicaciones detalladas, se sitúa en una posición de autoridad que no depende del ruido, sino del contenido. Desde la izquierda, esta inversión del desequilibrio es una lección estratégica. La gestión del dolor colectivo es otro aspecto clave. La derecha utiliza la emoción como arma, la izquierda debe ofrecer una alternativa que no renuncie a la empatía ni al rigor. Puente insiste en que el respeto a las víctimas pasa por no mentir. Esta idea aparentemente simple es profundamente política en un contexto donde la manipulación emocional es habitual. Desde una perspectiva de izquierdas, colocar el cuidado en el centro del discurso es una forma de disputar la hegemonía cultural. El episodio de Adamuz también invita a reflexionar sobre el liderazgo. Puente no se esconde ni delega la respuesta en comunicados impersonales. Da la cara y asume el coste. Este tipo de liderazgo es especialmente relevante en un contexto de desconfianza generalizada. Desde la izquierda, reivindicar líderes capaces de explicar y confrontar sin perder la serenidad es fundamental para reconstruir la credibilidad política. La derecha reaccionará a este tipo de respuestas intensificando su discurso habitual. Acusará de propaganda, de control y de soberbia. Estas acusaciones forman parte del repertorio defensivo cuando el bulo pierde fuerza. Desde la izquierda, reconocer este patrón es importante para no desorientarse. La reacción airada del adversario suele ser una señal de que la explicación ha tenido efecto. El caso de Adamuz demuestra que la desinformación no se combate solo con desmentidos, sino con una estrategia más amplia de construcción de sentido. El cierre de todo lo ocurrido en torno al accidente de tren en Adamuz y la intervención de Óscar Puente en TVE no puede limitarse a una valoración puntual del choque mediático ni a una lectura coyuntural del desgaste político. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio obliga a una reflexión más profunda sobre el estado del debate público, el papel de las instituciones y la forma en que la verdad se defiende en un contexto dominado por la desinformación y la polarización. Lo sucedido no es una anomalía, sino un síntoma de un problema estructural que seguirá manifestándose mientras no se afronte de manera consciente. La actuación de Puente marca un antes y un después precisamente porque rompe con una inercia que parecía asumida, la de dejar que el ruido avance mientras la política espera a que pase la tormenta. En este caso, la tormenta no se disipa sola. Los bulos, una vez lanzados, continúan circulando incluso cuando han sido desmentidos. Puente entiende que el silencio no es neutral y que la ausencia de respuesta solo refuerza la narrativa interesada. Desde la izquierda, esta comprensión es clave para cualquier estrategia futura. El accidente de Adamuz demuestra que la desinformación no necesita ser sofisticada para ser eficaz. Basta con insinuaciones repetidas, con preguntas cargadas de intención y con un clima previo de desconfianza hacia lo público. Combatir este fenómeno exige algo más que comunicados oficiales o notas técnicas. Exige presencia, explicación y voluntad de confrontar marcos falsos. Puente asume ese rol y lo hace desde un lugar que resulta especialmente incómodo para la derecha mediática, el del rigor tranquilo. Desde una perspectiva de izquierdas, esta forma de intervenir tiene un valor político que va más allá del caso concreto. Supone reivindicar que la política no debe renunciar a la verdad por miedo a perder impacto. Durante años, se ha extendido la idea de que explicar es perder y simplificar es ganar. El episodio de Adamuz demuestra que esa lógica no siempre se cumple. Explicar bien, con claridad y coherencia, puede desactivar relatos enteros construidos sobre la manipulación. El papel de TVE en este cierre también resulta significativo. En un ecosistema mediático donde el grito y la confrontación vacía ocupan cada vez más espacio, la televisión pública ofrece un marco distinto. No perfecto, pero sí más propicio para la contextualización. Desde la izquierda, defender estos espacios no es una cuestión corporativa ni partidista, sino democrática. Sin medios capaces de ofrecer tiempo y profundidad, la desinformación se impone por agotamiento. La reacción de la derecha mediática y política ante la intervención de Puente confirma la eficacia de su estrategia. Cuando los argumentos fallan, aparecen los ataques personales, las acusaciones de propaganda y las descalificaciones sobre el tono. Este patrón no es nuevo, pero sí revelador.
Desde una perspectiva de izquierdas, aprender a identificarlo permite no perder el foco. El objetivo no es ganar un duelo retórico, sino defender un marco donde la verdad y el procedimiento tengan valor. El accidente de Adamuz también deja una lección ética que no puede obviarse. La utilización del dolor ajeno como herramienta política tiene consecuencias profundas sobre la convivencia democrática. Cuando las víctimas se convierten en munición, se degrada el debate y se deshumaniza la política. Puente insiste en que el respeto a las víctimas pasa por no mentir ni especular. Desde la izquierda, esta afirmación conecta con una tradición política que sitúa el cuidado y la dignidad en el centro, frente a la lógica del espectáculo. La intervención de Puente no resuelve el problema de la desinformación, pero sí muestra que es posible resistirla. Introduce una grieta en la sensación de inevitabilidad que suele acompañar a los bulos. Demuestra que el relato dominante puede ser cuestionado incluso en un contexto adverso. Desde una perspectiva de izquierdas, esta demostración es valiosa porque rompe con una cierta resignación que se ha instalado en parte del espacio progresista. El futuro del debate público dependerá en gran medida de si este tipo de respuestas se multiplican o quedan como excepciones. La desinformación seguirá siendo una herramienta útil para quienes buscan erosionar la confianza en lo público. La pregunta es si la izquierda está dispuesta a asumir el coste de confrontarla de forma sostenida. El caso de Adamuz indica que ese coste existe, pero también que los beneficios a medio plazo pueden ser significativos. La confianza democrática no se reconstruye con un solo gesto, pero cada gesto cuenta. Puente, al explicar, contextualizar y exigir rigor, contribuye a frenar el deterioro de esa confianza. No convence a todo el mundo, ni falta que hace. Basta con introducir dudas en el relato falso y ofrecer una alternativa basada en hechos. Desde la izquierda, esta estrategia de erosión del bulo puede ser más eficaz que la confrontación frontal basada en consignas. El episodio de Adamuz también interpela a la ciudadanía. El consumo crítico de información es una responsabilidad colectiva. Mientras los bulos sigan encontrando una audiencia dispuesta a aceptarlos sin contraste, seguirán circulando. Desde una perspectiva de izquierdas, fortalecer la alfabetización mediática es una tarea urgente. No se trata solo de señalar a los medios o a los políticos, sino de construir una cultura democrática más exigente con la información. La actuación de Puente muestra que los cargos públicos pueden desempeñar un papel pedagógico sin caer en el paternalismo. Explicar cómo funcionan las investigaciones, por qué requieren tiempo y qué límites existen no debilita la autoridad institucional, la refuerza. Desde la izquierda, recuperar esta función pedagógica de la política es fundamental para contrarrestar el cinismo y la desconfianza generalizada. El accidente de Adamuz será recordado, ante todo, por la tragedia humana que supuso. Pero también dejará una huella en la forma en que se aborda la información en situaciones de crisis. La intervención de Puente establece un precedente: no todo vale, no toda insinuación es legítima y no toda crítica es honesta. Defender estas ideas en un contexto hostil es un acto político de primer orden. Desde una perspectiva de izquierdas, el significado último de este episodio reside en la defensa de la democracia como espacio de deliberación racional. Cuando la mentira y la sospecha se normalizan, la democracia se vacía de contenido. Cuando se exige rigor y se respeta el procedimiento, se preserva la posibilidad de un debate real. Puente, al intervenir en TVE, opta por esta segunda vía, aun sabiendo que es más difícil y menos rentable mediáticamente. La desinformación no desaparecerá, pero puede ser contenida. No con censura ni con silencios, sino con más información, más explicación y más presencia pública. El caso de Adamuz muestra que esta estrategia es posible, aunque exija valentía y constancia. Desde la izquierda, asumir este reto es imprescindible si se quiere defender lo público frente a quienes lo atacan sistemáticamente. Cerrar este guión implica reconocer que el enfrentamiento entre Óscar Puente y los bulos sobre Adamuz no es una anécdota, sino una señal.